Ana Matilde Gómez, candidata independiente o por la libre postulación, que es, digamos, el término correcto. Ella ha sido procuradora de la Nación y ha tenido ya un puesto en la Asamblea de Diputados. Tenemos varios temas, entre ellos por el circuito 83. Ahora mismo es candidata por el 83. Por el circuito 83. ¿Ese qué? Antiguo 87, que son los 9 corregimientos de San Felipe, El Chorrillo, Santana, Caledonia, Curundú, Bellavista, Betania, Pueblo Nuevo y Ancón. Bueno, lo vamos a estar mencionando durante la entrevista porque es importante que la gente sepa a dónde se está candidatizando Ana Matilde. Bien, los temas, básicamente hay muchos. En su opinión, vamos a hablar del debate, de las propuestas de campaña. ¿Por qué busca regresar a la Asamblea? Las condiciones para los independientes son mejores ahora que cuando usted se candidatizó por primera vez de los procesos judiciales contra candidatos como Zulay, Bernardo Meneses, etcétera. Vamos a comenzar, jóvenes, por el tema de los diputados, de los candidatos, del debate. En términos generales, ¿cuál es su conclusión al ver el primer debate que pudimos presenciar? Sí. Bueno, muchas gracias por esta invitación y a ustedes muy buenos días, a los oyentes también y a los que siguen por redes. Mire, para mí es como una mezcla de emociones porque ustedes recordarán hace 5 años yo fui la primera mujer candidata presidencial en este país por la libre postulación. Eso significó que en el proceso electoral del año 2019 yo era la única mujer allí en ese podium y puedo comprender que no hay formato que garantice un total control por parte del participante de todas las emociones. Sin embargo, el formato ayuda o no ayuda. ¿Y este formato? No ayuda. No ayuda. ¿Por qué no ayuda? Antes de ir al por qué no ayuda, quiero decir que hubo una pequeña variación con respecto a 2019. Y es que introdujeron la pregunta y la repregunta. Eso no estaba en el 2019. Eso permitió un poquitito más de posibilidad de intercambio, que algunos candidatos bajaron el nivel inmediatamente, lo convirtieron en un ataque, e incluso algunos con falta de respeto, me pareció a mí, ¿no? Entonces, realmente no es un debate como tal, y uno queda siempre, las expectativas son muy altas, y ustedes saben que cuando una persona se llena de expectativas, es muy fácil decepcionarse, o desencantarse, o desilusionarse. Hay un aforismo que dice, el que vive de ilusión muere de desencanto. Bueno. Suele pasar así, porque uno espera muchas cosas y como recibes menos, quedas entonces con un poco de vacíos. Yo tenía la esperanza de que los candidatos dijeran cosas que permitieran captar rápidamente quién sí tiene un cómo hacer algo, pero se mantuvieron en los qué. Vamos a, voy a, en mi gobierno se logra, en mi gobierno se hará. Casi ninguno, yo creo que ninguno. Yo tuve la oportunidad de estar allí porque quería cerrar un ciclo también de reflexión respecto a mi propia participación y analizar cómo lo ve el espectador que está dentro de un auditorio y puedo comprender por qué a mí esos formatos rígidos terminan jugándome en contra, y es porque yo cumplo las reglas. Yo soy muy formal. No significa que no me sonrío, que es otra cosa totalmente distinta y la gente se confunde. No tengo chapa y me puedo sonreír. Tiene una sonrisa muy bonita. Ay, gracias. Y si tuviera chapa también, porque bueno, y además cuando uno se pone una prótesis es para poder sonreír. Exacto. Así que, dejando ya esa broma, yo suelo, si te dicen, no lleve papeles, eso era una regla del debate en el 2019. A ninguno nos permitían, sin embargo, hubo un par que llevaron sus anotaciones en aquel entonces. Y hasta un diploma llevaron. Diplomas, estadísticas y todo. Uno de los diplomas, no sabemos los otros. Y en esta oportunidad, esa regla la habían anunciado y parece que cambió en el último momento. Eso genera una desventaja para el candidato que fue apegado a las reglas y el candidato que le pasaron el dato antes de llegar allí. ¿Pero usted cree que es necesario que el candidato tenga hojas para apoyar las ideas que quieran plantear en ese momento? Sí, eso es como un abogado que piensa que se tiene que saber todas las normas de memoria. El abogado no tiene que conocerse todos los códigos y todas las normas de memoria. El abogado tiene que saber, un buen abogado, dónde ir a buscar la norma. ¿Sí? Entonces, es lo mismo con un debatiente, en este caso con uno de los aspirantes,
La idea no es que usted tenga que memorizar todos los datos de cuánto es la población económicamente activa, cuántos son los desempleados, cuántos informales, cuánto está el Producto Interno Bruto. No, esos datos numéricos pueden tenerse a mano. Lo que no está bien que vimos allí un candidato que hasta leía la pregunta. Sí. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿qué está pasando? Las reglas las flexibilizan, terminan. Así que un poquito el formato, que es inflexible, el tiempo, que es muy poco para temas muy densos. Yo creo que 5 temas, que todos son crisis en este momento en el país, es imposible que sean abordados en un formato de minuto y medio. La participación de las damas, ya que usted fue candidata en ese momento y hubo 2 damas digamos, en el podio el día del debate, me gustaría, Carolina, que lo discutiéramos un poco. ¿Cuál fue la participación y cómo fue la participación de las damas en este debate? Bueno, yo diría que fue deslucida en un sentido. La profesora Gordón me sorprendió que no pudo sintetizar para en ningún segmento poder utilizar todo su tiempo. Ana Matilde, yo le digo una cosa, a mí no me sorprendió porque realmente las preguntas que le hacíamos aquí también es el estilo que es tiene el la estilo. Ustedes la han entrevistado. ¿Cómo Sí, no? sí, Y sí, también sí. a su vicepresidente. Y siempre le decíamos de muy buena fe, tiene que sintetizar y tiene que aterrizar porque el tiempo le va en contra. Y aquí Sí. jugó un papel Sí, importante. papel Yo he importante. sido docente y puedo entender, también he dictado conferencias, charlas, y uno tiene que adecuarse al auditorio, Al formato. pero también el formato exigía formato. mucha capacidad de síntesis. Y por el otro lado, la diputada Zulay perdió la oportunidad de hacer propuestas concretas porque ella tiene una dialéctica muy polemicista, y esa dialéctica la empuja a ella misma a tener que ser agresiva. Y si la agresividad no va acompañada de un contenido que sea bomba, sino lo mismo que ya Lo te hemos mismo de siempre, escuchado. no era algo nuevo. Exacto, entonces es Además, una la voz no la ayudó aquí, no es una crítica, sino simplemente una observación que la voz no la ayudó. Sí, algo pasaba allí. Con su vibrato, algo estaba mal. Sí. Así que bueno, yo diría que su presencia, bien, porque creo que algunos respetaron la talla de que estaba celebrado el debate en la academia. Era lo propio presentarse con un atuendo propio de un debate presidencial, pero bueno. ¿Sabes qué? No hemos hablado mucho de eso. Yo- ¿Por qué no? Ajá, Sí. dale, Carolina. Yo quisiera aprovechar que estamos hablando del tema de la participación femenina. Bien. Usted fue la primera mujer en el tema de irse por la candidatura de libre postulación o independiente. Como presidencial. Como presidente, ajá, exactamente. Como diputada, fui la segunda, pero la única que entró y salió Claro. independiente. Porque la que corrió antes de mí, Yanibel Ábrego, a los 15 minutos estaba inscrita en un partido. Ok, entiendo. O sea, usan la herramienta, Claro. usan el mecanismo como un instrumento porque saben que tienen más popularidad que el partido que los puede lanzar, o tienen conflictos en el partido y no los ponen en la posición que quieren en las papeletas. O sea, Y después negocian para y entrar. después entran, exactamente. Voy a formular la pregunta desde la parte de quisiera saber, pues, o tratar de identificarme como el panameño común que no tiene idea de qué es lo que se vive aquí. ¿Qué se vive siendo mujer en una preparación como un debate presidencial? ¿Hay diferencias versus los hombres en el trato, en todo lo Pensaría que conlleva? sí, desde el punto de vista de que por lo general, las mujeres hemos sido educadas, ese es nuestro proceso de socialización, la forma en que nos relacionamos en sociedad. Nosotras hemos sido educadas para ser mucho más cuidadosas, Ujú. conservadoras, Ujú, correcto. un poquito más respetuosas Ujú. de lo que vamos a decir por nosotras mismas y a decir a los demás. Exacto. A nosotras no se nos educa para estar atacando a los hombres, Ujú. ¿sí? A nosotras no se nos educa, pero tampoco se nos educa para verlos en un plano de igualdad. Siempre lo vemos, digo, hay una generación que ya rompió esa barrera, otras nos hemos superado, una intelectualmente se supera y de tal manera ocupas posiciones que te permiten ver al hombre de igual a igual, en algunos casos incluso con formación superior a la del Sí. varón. Pero la sociedad machista en general, porque es una sociedad patriarcal, ¿qué significa eso? Que históricamente los varones han tenido las posiciones de mando, de control, el jefe de la casa, el que aporta el dinero, posiciones de control. Todo eso hace que en el ideario colectivo a la mujer se le ve como sometida, Claro. como sumisa. Sí. Entonces una mujer que de alguna manera es agresiva rompe un esquema.
todos esos patrones cambian en el ideario colectivo y contribuyen a el prejuicio que se tiene desde el espectador respecto a lo que debe ser el papel de la mujer. Tampoco se suele ver una mujer muy intelectual, no es lo común. Existimos, Totalmente estamos en de acuerdo. este país muchas. Aquí estamos sentadas. Así Ay, mismo Dios es, mío. aquí estamos. Es lo así que es. me toca. ¿Qué significa ser intelectual? Cultivar el intelecto, ¿verdad? Entonces, toda mujer que se educa, toda mujer que se documenta, porque lo que dice no está falseando, está basada en datos reales, es una mujer intelectual. Correcto. Y aquella formada en la academia, mucho más. Entonces, son como esquemas que se van rompiendo. Sí es diferente para la mujer porque tú siempre estás cuidando tu imagen, porque la sociedad te obliga no al qué dirán porque te preocupe a ti, sino porque hay una estigmatización de la mujer que no se comporta de acuerdo a los estándares. De hecho, había una periodista que sí mencionaba, bueno, están llegando los candidatos con sus esposas. Y yo decía, ¿y dónde están las candidatas con sus esposos? Eso no lo mencionaron. Y es lo que usted menciona un poco, de que estamos acostumbrados siempre a ver al hombre en una posición un poco más de liderazgo y a la mujer por ahí al lado. Y si me permites, hace 5 años precisamente esa fue la razón. Muchos cuestionaban, que no se bajó, que no se unió, que... Y yo decía, pero ¿cuál es el mensaje? ¿Será que a ninguna otra mujer en este país le choca la imagen? En aquel entonces éramos 6 candidatos. ¿Le choca ver solo varones? Si en este país el 52% del padrón electoral es Somos mujeres. Ajá. Y el 51% de la población somos mujeres. Entonces yo decía, ¿qué mensaje para las niñas? Y me encantaba encontrarme a las mamás y a las niñas en los supermercados. En mi escuela hicieron una votación, Ana Matilde, y yo te representé a ti. Ay, qué y yo voté lindo. por ti. Y yo decía, bueno, tal Algo vez estoy haciendo. algunos no comprendan la importancia de mi presencia ahí, que va más allá de si yo gano o no gano. Bueno, Ana, sí. correcto. Hay momentos brillantes ayer en el tema de la... Antes de ayer, ¿no? Antes de ayer. Ayer en el momento del debate, porque cuando habló de educación, ustedes estrellaron la estrella de la educación, me acuerdo que dijo la profesora. La profesora Gordón, sí. Eso quiere decir que la profesora Gordón sí tiene, obviamente, el potencial para ser sucinta, atacar, pero atacar la dialéctica, no a la persona, y tanto así que la gente rió alrededor de ella Sí. en temas muy puntuales, ¿no? Sí, hubo momentos en los que ella, cuando quiere, porque tiene la data, tiene la información, puede tener una narrativa insidiosa también y lo logra, porque de hecho ella está colocada en una postura de yo soy diferente, ustedes todos han sido gobierno, por ejemplo, ¿no? Y a partir de allí puede hacer señalamientos concretos. Pero obviamente también ella no fue cuestionada profundamente en aquellos temas donde ella puede ser débil. De hecho, yo creo que el candidato oficial se dedicó a cuestionarle a ella porque era la que más garantía daba de que no la iban a atacar a él. Y la Porque- pregunta que le hizo de cómo mejoraría los índices de matemáticas. Las Es una matemáticas, pregunta tan... ¿qué tienen que ver? O sea, Exacto. Sí, ¿qué va a comer esta noche cuando termine el debate? Y eso demuestra el no dominio del formato, que sí lo hizo Melitón Arrocha. Porque el formato de pregunta con la repregunta no busca saber si el contrincante domina o no el tema. Es yo poner en la mesa un tema del que yo quiero poder hablar en mis 30 segundos. Es decir, yo te concedo un minuto a ti para que tú digas lo que te da la gana, pero es porque yo en mis 30 segundos voy a decir lo que quiero decir de ese tema. Te estoy llevando a mi y terreno. porque cuando elaboro la pregunta, traigo el tema que no estaba. Eso no lo dominaron todos. Sí. Pero todas esas son reglas de debates que se deben estudiar antes. Claro. Pero usted sabe que cuando hay del dinero, los partidos políticos reciben financiamiento y los candidatos pues recogen apoyo financiero y se traen estos asesores que cuestan un montón de dinero. Yo no los pude tener, obviamente. No sé si realmente me hubiera gustado, porque a mí me gusta ser auténtica. Entiendo que los que ganan campañas, porque a lo mejor me van a decir, por eso no ganó, pues, porque usted no tenía un asesor de esos que ganan campaña. Pero le meten tanta cosa en la cabeza al candidato que en ese momento es muy difícil. El candidato está lleno de información. Tienes el tema de las luces, el tema del ambiente. Yo, por ejemplo, soy friolenta. Si yo llego muy cubierta, ¿se acuerdan que me hacían bullying El enorme? abrigo Porque allá, que se puso en el debate de Tierras Altas. perdón, déjame corregirte, tenía 2 abrigos. 2 abrigos. Uno que yo por llevé eso y era uno se que veía tuve. tan- Sí, pues bueno, yo gordita nunca he sido. Así que, obviamente, y me paré de una entrevista, ¿te acuerdas? Porque yo había tenido congestión nasal toda la noche.
O sea, el frío a mí me pone mal. Entonces, todos esos elementos que son exógenos, tienen que ver con la preparación, pero los ambientales, es decir, del escenario que tú tienes que ir, si la luz te pega directo, muchas veces estás en una posición donde la luz no te deja ver el auditorio. El frío o el calor, o si el zapato te aprieta, porque aunque no lo Sí. Las crean, medias te dan todo calor. eso cuenta, o si la media te da calor. Factores externos que inciden en el momento de Totalmente. concentración Y de... más siendo mujeres, peor Totalmente, todavía. Por el porque tema de las siempre- hormonas. Y por aquello que nos enseñaron en A la cuidarse cultura mucho machista de que la imagen es tan importante. El hombre suele pensar que se ve bien siempre, con el respeto de los dos caballeros que están aquí. Nosotras miramos el espejo y volvemos a mirar, Sí, sí, y sí. aún ahí tenemos dudas. Ellos se miran y dicen, oh. Y con el mismo Y aunque saco no toda nos la miremos, semana. me siento bien. Me Y con el siento... mismo saco ajá. toda Porque la la semana. sociedad nunca les ha trasladado el peso de la apariencia. Sí. Los últimos tiempos ha cambiado por Un poco. aquello de los hombres en la moda y etcétera, etcétera. Pero eso nunca ha sido Pero una hablando de la presión. apariencia, casualmente a eso iba cuando introdujimos el tema de las mujeres en la política. Yo veía a un candidato, digamos, Martín, mucho más presidenciable, que quería proyectar eso. Veía por el otro lado a Ricardo Lombana tratando de ser mucho más, desde el punto de vista de la ropa, creo que... Más relajado. De Sí. simpatizar Más con relajado los desde jóvenes. la No, ropa. eso, más que Simpatizar con los relajado, jóvenes lo y que la clase esa trabajadora. es una estrategia que Una busca estrategia, ajá. es conectar con el que yo me parezco. Con su Exactamente. audiencia. Yo me parezco a ti. Al joven No trabajador. importa que- porque ajá. con las mangas remangadas, Yo eso soy, es alguien yo soy trabajador. tú, yo soy el joven. Sí. Son puras estrategias. Ahora, a Martín Torrijos es muy difícil que él se separe de la imagen presidencial Claro, porque él Porque ya él fue fue presidente, presidente. pero fue digamos, reafirmando eso. Y si vamos a Lombana, si bien quería dar una imagen, eso, conectada con su audiencia y más relajada, yo sentí que él no estaba relajado. Siempre sentí como muy una tenso. aprensión, muy Como- tenso. como- muy a la espera de Agresivo. golpear o muy que lo golpearan. listo para morder. Sí. A Listo la- para a la- morder. a la y defensiva. cuando lo golpeaban, entonces decía, no, pero no estamos para eso, pero él sí. Ah, sí. de Bueno, es que alguna fue el que manera lo hacía. inició atacando. Él inició le llamó a atacando. todos los demás ladrones. Exacto. ¿A eso Sí. se refirió usted cuando habló de irrespeto? Claro. Ese y el otro que dijo, tú eres un nini. Sí, sí, Ajá. horrible. Es que en realidad eso es un irrespeto hasta con los ninis. Y no lo digo en forma de broma. No, así es, No, así es es que así. lo digo porque ser una persona que ni trabaja ni estudia habla de un país que no da oportunidades. A eso es a lo que me refiero. Eso es una... Es tratar de trivializar un drama profundo de un país que ha dejado atrás a mucha gente, en la que él también fue gobierno. Así que eso de verdad que quedó, me pareció de muy mal gusto, porque es no comprender el drama detrás de un nini. ¿Cómo vio la posición de Rómulo Lux cuando principalmente Martín le dijo usted como abogado de la mina y ya como que Lo trató de descuadró. lo descuadró? Sí, sí, lo vi y la respuesta no fue satisfactoria, obviamente, ¿no? Así que bueno, en términos generales, con excepción de el dominio del formato que lo hizo Melitón, que también, pues, ustedes vieron, había como 3 que estaban en una Sí. presentación de saco, corbata, un poquito más como lo que era, como un escenario de la academia, ¿no? Pues yo diría que ojalá el formato mejore en el sentido de dar espacio para que menos temas tan densos. Un tema denso es un tema que involucra problemas profundos, que las respuestas no pueden ser de blanco y negro, de sí y no es selección múltiple. Es decir, un tema como el seguro social no se puede manejar en un minuto. Entonces todos apuestan a tratar de convencernos, casi todos. Melitón, que no tiene nada que perder porque va en las encuestas, prácticamente no marca. Eso le da también una confianza, porque lo que sea que es el único que podía hablar con la Es verdad. tal vez el Claro. más auténtico, es lo que yo le iba a comentar, tal vez el más auténtico de todo, sobre todo hay un tema sensitivo. Tal vez no Sí. auténtico desde el punto de vista de que tiene igual que conservar algunas formas Alguna que quiere forma, vender. sí. Sin embargo, su discurso puede ser más apegado a lo que de verdad él piensa, porque él no tiene nada que perder. Sí, no está pensando en si lo van a votar o sus audiencias, nada parecido. Sí. Yo creo que es interesante el tema del formato. Usted cuando fue candidata y estuvo ahí, tenía ese dominio del formato, porque el formato hay que analizarlo, ¿no? Es Y- que lo que algunos consideran mi problema, y yo diría en algunos casos es mi fortaleza, que yo soy una persona que cumple las reglas. Sin embargo, en situaciones como esa, hubo otros que se salían. Usted le preguntaba de la Caja de Seguro Social, hablaba de corrupción. Usted le preguntaba de la educación, hablaba de corrupción. Usted le preguntaba, entonces,
Bueno, pero eso fue una estrategia y Pero parece esa que estrategia caló. política, porque usted cuando ve, se remonta a los debates que, por ejemplo, uno muy memorable en Estados Unidos de Trump con la candidata en ese momento, Hillary Clinton, fue demoledor. La forma tan agresiva que él trató, sobre todo olvidándose hasta que era una dama, fue bastante, digamos, difícil de ver, pero efectivo para la clientela de Trump en ese momento. No sé si usted llegó a ver los debates en Argentina, por ejemplo, eran muy diferentes. Algunos porque no resisto a mi ley. Sí, no, no era hablo de la forma. Ajá. A veces hay tantos temas que la autoridad debería tratar de dividir esos debates con relación a 2 o 3 temas puntuales, porque todos los temas no se pueden tratar. Así es, sobre todo temas que, insisto, y esto para concluir o cerrar el punto, o de darle la vuelta y volver Sí. a donde iniciamos, son temas que en el país todos son crisis en este momento: seguridad, desempleo o el empleo, el tema de la caja del seguro social, el tema de la educación, o sea, Sostenibilidad ambiental también. necesitan, y en términos generales no era sostenibilidad, ni siquiera era ambiental nada más, era amplio, era sostenibilidad, Sí. que pasa desde la economía hasta la economía familiar y que pasa desde la economía hasta el ambiente. Entonces realmente es muy difícil hacer propuestas, pero tal vez como hubieran podido aprovechar, que eso ahora lo sé yo en retrospectiva, tal vez ellos también lo analizarán después. Soltar contundentemente tu par de bombas y dejarlo ahí en la mente para que la gente hable, ¿no? Vamos a hablar brevemente de por qué usted quiere regresar a la Asamblea y si usted piensa que las condiciones para los independientes o los candidatos de libre postulación, si son mejores o peores o cómo son ahora en la actualidad. Mira, en términos generales, el ambiente desde el punto de vista del elector es más favorable porque hay más conciencia en el elector del valor que significa o la ventaja que hay que un diputado no tenga amarres o ataduras partidistas. Y creo que en la conciencia colectiva hay también una reflexión profunda de cómo los partidos han secuestrado la representatividad del modelo democrático panameño. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas han llegado a la conclusión de que el diputado que está amarrado a la línea de partido realmente no lo representa. Porque lo vimos con el contrato minero. Claro. Cuando usted tiene vergüenza como diputados que se hayan atrevido a pararse a decir que no lo leyeron y que uno sabe que no leen, que son una partida de vagos, que son unos frescos, que son unos irresponsables, porque no puede ser posible que usted vote en una ley sin leerla. Sin leerla, exacto. Entonces, porque puede ser que usted no haga ningún aporte, que no es mi caso, porque, por ejemplo, yo tuve una productividad de haber presentado 49 anteproyectos de ley, tengo 8 leyes propias y 11 leyes de la República en las que participé y más de 300 participaciones en debates en el Pleno. Obviamente estoy hablando con conocimiento. Claro. Yo tuve asistencia del 100% en el Pleno de la Asamblea. Así que Nunca se pavió. nunca me pavié. Y el único día que tuve que ir al debate presidencial de Tierras Altas, ese que hablábamos que era frío, que me lo pusieron de todas maneras en un momento en el que tenía que irme, yo devolví el dinero. Creo que es la única vez en la historia, pues no sabía ni cómo devolverlo al Tesoro, la cuota parte de mi salario que correspondía al tiempo que no iba a estar. Brevemente, Interesante. perdona que le No, que le no, está interrumpa, bien, me puede sino que interrumpir. vamos a hablar de un poco dentro del tiempo que tenemos de su circuito. Hablemos un Sí, poquito de pero la candidatura. ¿por qué te Y planteaba cierra todo ahí, sí. esto? Porque te decía que puedo comprender por qué el elector está pensando que es preferible darle el voto para diputado a alguien de libre postulación. Sin embargo, los partidos también se olieron que eso venía y han infiltrado personas Sí. en el sistema de libre postulación que no Bajo lo un son. partido. Así Que es. son de partidos, que O están los financiados por candidatos de ellos. libre postulación han tenido que incorporarse de alguna manera a los partidos por un tema Así también que, de manejo. ¿por ¿no? qué vuelvo? Vuelvo porque hay mucha tarea pendiente, porque creo que todavía tengo mucho que aportar, porque también se necesita orientación ahí adentro y habrá muchos jóvenes que puedan llegar Y experiencia. y la experiencia cuenta porque no tenemos ni un día para perder en las cosas que están pasando en el país. Bueno, hemos abordado bastantes temas. Me gustaría que regresara a Matilde
Se ve usted muy bien, se ve muy Gracias. entera, te está proyectando lo que hay que O sea, que tú proyectar. pensarías que venía acabada. que yo tenía que venir acá. Digo, nada más para entender, nada más para entender lo que me está Lo que diciendo. lo que me acaba de pasar, lo que me pasa con mi esposa. Me ¿Verdad? pregunta, Tú estás tratando de antes hacer un cumplido. No, sí, exacto. Me pregunta minutos antes de salir al almuerzo o lo que sea, cómo me veo. Y yo pienso cómo contesto. ¿Cómo responderle que no represente algo para ti? Que no se vaya en contra mía. ¿Sabes? No, y si nuestros oyentes y los que nos están viendo a través de YouTube vieran los zapatos que se carga, Dios mío, qué cosa más espectacular. Son cómodos, son como sport, pero no son sport No, toda porque la es buena como la casual, línea. No, todo. me encanta, me Toda encanta. ella se ve muy sí, bien, pero los bueno. zapatos no se ven. No se ve. No se ve. Ahora le tomamos una foto y lo mandamos. Por para favor, internet. exacto. Le agradezco mucho su participación. Y asesoramiento de mi hija. Sí, Ay, ay, claro, De la- imagínese. no es asesor, me refiero, es una broma, una Claro. forma de decir, yo veo lo que ella usa y veo que está cómoda y camina bien. yo, bueno. Y que le quede, o sea, que está siente dentro, cómoda. dentro del atuendo y dentro de la Sí. proyección, como usted lo Sí, decía, ¿no? sí, sí. Esperamos que regrese dentro de poco, todavía hay campaña para rato, hay temas para rato. Sí. Cómo Y- no, y además también- que es un circuito con una fisonomía el de población, la población que comprende el circuito 8.3 es muy variada muy y hay diversa, muchas sí. necesidades también, así que hay que poder llegarle Sí, a todo deberíamos tipo de comenzar lector. la próxima vez con el tema del circuito, bien importante, no? porque había tantos temas que no lo pudimos abarcar. Muchas gracias por su visita. Las puertas de Regres- choque están abiertas. Así mismo es, Carolina.